Estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como lo hace todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming de lunes a viernes a las 12 del mediodía con todos nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, precisamente como abordamos todo lo que impacta en la economía familiar, en la economía empresarial, también en la parte de gobierno, es decir, a los agentes económicos. Bueno, pues esta misma semana la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México presentó sus perspectivas económicas para 2024 y hace una serie de señalamientos bien importantes sobre todo lo que necesitan las empresas para generar empleos, para mantener inversiones en este entorno económico pues de volatilidad, de incertidumbre. Y precisamente para platicar sobre ello, agradezco la comunicación con Gabriel Aguirre. Él es vicepresidente de Comunicación y Estrategia de la Coparmex Ciudad de México. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola Carlos, qué gusto saludarte y por supuesto saludar a todo tu auditorio. Gracias Gabriel. Y es que lo decía, esta semana presentaron ustedes unas perspectivas sobre la economía en 2024, pero además me llama la atención porque en el informe que dan a conocer señalan puntos específicos sobre lo que se necesita en materia de generación de empleos, de seguridad. ¿Qué viven las empresas de la Ciudad de México, Gabriel, y qué están vislumbrando para este 2024? Un año complicado, es un año electoral. ¿Cómo lo ven desde la Coparmex Ciudad de México? Muchas gracias, Carlos. Sí, fíjate que desde la Coparmex en la Ciudad de México planteamos esta ruta de perspectivas en un entorno, digamos, complejo que será el 2024. Ya lo has mencionado, viene el proceso electoral, como siempre se dice, más importante de la historia por el número de votantes nuevos que se incorporarán. Pero además la Ciudad de México y el país pues va a enfrentar situaciones muy relevantes y quizá únicas en la historia moderna, como el tema del nearshoring. Y de ahí que la Coparmex en la Ciudad de México hayamos planteado, digamos, la ruta de perspectivas para el 2024 en un tono de retos, pues, o sea, la Ciudad de México necesita enfrentar 5 retos muy importantes para poder aprovechar, digamos, este entorno que tenemos hoy. Y dentro de esa ruta, mi querido Carlos, señalamos claramente que en el 2024, pues la Ciudad de México debe ser capaz de crear más de 100,000 empleos formales. Esto es muy importante dado que la Ciudad de México se ha comportado poco a poco en elementos positivos de esta transición de la informalidad hacia la formalidad. Entonces, creemos que es muy importante avanzar en el reto del empleo. Por supuesto, otro reto muy importante que visualizamos, que le proponemos también al gobierno de la ciudad, es evitar el repunte en los delitos, digamos, algunos de los delitos más importantes que se han, digamos, contemplado. Aquí la ruta es muy clara. Se habían contenido un conjunto de delitos para la Ciudad de México de manera muy importante y en el 2023 hubo un repunte también, digamos que no se ha convertido en tendencia, pero repunte al final en delitos como la extorsión, como el homicidio doloso, como el robo a transeúnte, etcétera. Por supuesto, en este 2024 ubicamos también que se debe apoyar de manera muy clara a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas para generar mayor productividad. La Ciudad de México ciertamente es una de las entidades más productivas del país, pero ha habido indicadores en los cuales nos señalan que pues ahí estamos compitiendo de manera casi a la par con Nuevo León o con Jalisco y necesitamos profundizar en esta ruta. Y la otra tiene que ver, mi querido Carlos, con generar un bloque regional en los estados del centro del país para aprovechar el tema del nearshoring. Tu auditorio lo sabe, vivimos un momento único, una bendición específica como el nearshoring, y para aprovecharlo necesitamos crear un bloque muy fuerte desde el centro del país, de tal manera que las inversiones pues no solamente lleguen al norte, sino que se queden también en el centro del país. Y el otro punto muy importante, mi querido Carlos, pues es garantizar condiciones de paz y estabilidad previo, durante y posterior al proceso electoral de la capital del país, ¿no? Estos serían los 5 retos que colocamos esta semana ante los medios de información, sobre lo cual vemos que se debe atender tanto empresarios como el gobierno, como la sociedad en general. Ahora, en caso del empleo, Gabriel, dices más de 100,000 empleos se deben de generar este 2024, pero ¿qué necesitan las empresas para generarlo? Porque no solamente es con declaraciones o buenas intenciones, para que las empresas puedan crear esos 100,000 empleos necesitan condiciones. ¿Qué es lo que necesitan y crees que las van a tener o las van a solicitar? ¿Cómo estamos en este momento? Mira,
es muy importante señalar que en la Ciudad de México, apenas al cierre del 2023, Carlos, pudimos superar en 3,800 puestos de trabajo los que habíamos registrado en el IMSS en el 2019. Es decir, apenas estamos logrando salir del bache que implicó la pandemia y la pérdida de puestos formales de trabajo, ¿no? Y aquí es muy importante señalar esto, Carlos, porque como bien lo señalas, pues con buenas intenciones no llegamos a ningún lado. Aquí se requiere de fomentar pues mayores opciones, digamos, de financiamiento para las empresas. Se requieren mayores incentivos también para las pequeñas y las medianas empresas, de tal manera que puedan incorporarse a dos elementos centrales bien importantes que están dándole, digamos, una ruta muy fuerte a la economía nacional. Por un lado es el tema del comercio electrónico y por el otro lado necesitamos hacer que las empresas que están en el centro, particularmente en la Ciudad de México, que tú lo sabes bien, son empresas de servicios, son empresas turísticas, son empresas, digamos, que también están vinculadas al tema de tecnología, se puedan incorporar a la ruta del nearshoring. Y para esto, mi querido Carlos, pues claro que se demanda pues de una capacitación específica, de incentivos fiscales, y por supuesto que en esa ruta estaremos trabajando de manera muy activa pues con lo que resta de este gobierno aquí en la Ciudad de México, pero también de manera muy, muy clara, muy precisa, con propuestas muy concretas para la siguiente administración. Es decir, habrá en la Ciudad de México una nueva administración, una nueva o un nuevo jefe de gobierno, un nuevo Congreso de la ciudad, tendremos un nuevo Congreso federal también, y a través de ellos pues estaremos trabajando muy fuertemente para poder solicitar estas digamos, y estos incentivos fiscales que nos ayuden a propiciar mejores condiciones de puestos de trabajo, de creación de empleos, porque como bien lo señalas, Carlos, pues con buenas intenciones, con solamente discursos no vamos a poder llegar a aprovechar realmente pues este fenómeno, por ejemplo, que tenemos hoy del nearshoring, y aprovechar pues todavía el bono demográfico que tenemos en la Ciudad de México, que poco a poco se está acabando y que de alguna manera es la fortaleza que nos puede dar pues mayores, digamos, indicadores de competencia delante de otros estados y por supuesto de otras entidades dentro y fuera del país, ¿no? Uh-huh. El aspecto de la inseguridad, Gabriel, también es importante porque vamos... Empresas, negocios pequeños, pues han manifestado este cobro de piso, extorsión. ¿Qué es lo que están enfrentando las empresas en la Ciudad de México? O sea, ¿esto se está viviendo de verdad? Y sobre todo, ¿cómo le está afectando a sus finanzas? No solamente en el pago de este cobro, sino también en tener mejores y mayores condiciones de seguridad, que también representa un gasto para las empresas por el clima de inseguridad. Pero ¿qué es lo que viven en este momento aquí en la capital del país? Sí, Carlos, hay que señalar de manera muy importante, y eso lo hemos dicho con mucha claridad aquí en Coparmex, que la Ciudad de México se había convertido en una especie de oasis, ¿no? Uno lo ve, las noticias son verdaderamente cada vez más alarmantes en otros estados de la República, y aquí en la Ciudad de México, Carlos, el gobierno actual, digamos la administración actual, logró una reducción muy importante del 46%, por ejemplo, en repunte por ejemplo, homicidios dolosos, ¿no? Pasamos de 1,461 en el 2018 a 792 en el 2022. Esto pues implicó pues, alrededor de, como te digo, un 43% de disminución, pero lo que vemos de manera, digamos, delicada es que en el 2023 hubo alrededor de un 6% de repunte en diversos delitos, tales como la extorsión, como bien lo señalas, ¿no? El homicidio doloso, el robo a negocio, el robo a casa habitación. Ese es un elemento que nos empieza a preocupar, y el robo de autopartes, ¿no? Que evidentemente se ha convertido en una catástrofe, sobre todo en el centro sur del país. Entonces, aquí lo más importante, Carlos, es tener una claridad tanto del sector empresarial como por parte del gobierno, que lo que se demanda es volver a generar la estrategia que se había generado pues en los primeros años del gobierno, que permitió esta reducción, para poder eliminar, de verdad hay que señalarlo claramente, eliminar este repunte y pues volver a los niveles que teníamos en el 2022. Con el tema de los costos, tú lo has señalado, mi querido Carlos, claro que es un impacto muy fuerte para las empresas. Las empresas gastamos entre el 4 y el 8% de la operación en servicios de seguridad,
en donde incluso aumenta un poco más en servicios, por ejemplo, como pues autoservicios, farmacias, todo lo que tiene que ver con, digamos, exposición al público, que es, digamos, donde se dan más este tipo de robos o posibles extorsiones, ¿no? Entonces, este es el impacto que tiene para las empresas, de ahí que sea tan importante esta exigencia, pues por supuesto comprometida y también ofreciendo todas las posibilidades de ayuda al gobierno de la ciudad, a las autoridades de seguridad, para que podamos juntos volver a esos niveles que en el 2022 ya nos habían ofrecido esta disminución importante y que pues sin duda alguna pues generen un proceso de no distracción, ¿no? Creemos que parte de las condiciones que generaron este repunte es porque, pues bueno, la estrategia que se generó a nivel local, a nivel Ciudad de México, pues estaba muy bien armada, tiene una gran participación ciudadana, pero pues parece ser que algunos de los que estaban encargados de este tema, pues empezaron a distraer en la ruta electoral y ahí está, digamos, un proceso de repunte que pues es preocupante el día de hoy, ¿no? Entonces, el llamado al gobierno de la ciudad es ese, a que juntos podamos reestructurar esa estrategia que nos permita pues colocar en esos niveles, regresar a los niveles del 2022, pues la ruta de seguridad que teníamos aquí en la Ciudad de México. Oye, Gabriel, y sobre esto que ya tocaste, es un año electoral y entonces no hay riesgo de que los actores políticos descuiden un poco estas propuestas, estos planteamientos de organismos empresariales como la Coparmex, porque todos van a estar en campaña, todos van a ver pues qué sigue después del cargo actual. No hay temor que no se tomen en cuenta esas propuestas y que además pues se descuide un poco también el tema de la seguridad, el tema de la atracción de inversiones. ¿Cómo ves el ambiente político electoral que va a privar este año y el impacto en las empresas? Sí, por supuesto, Carlos, que el llamado es a no distraernos, ¿no? El llamado es a que el gobierno de la ciudad, a que el Congreso, a que los propios empresarios, pues no nos distraigamos de una ruta que implica la posibilidad de crecimiento económico para la capital. Este año, realmente, mi querido Carlos, de aprovechar bien las condiciones que tenemos, la Ciudad de México estaría creciendo entre un 4% del PIB, que esos serían datos muy positivos para este año. Pero sin duda alguna, el tema electoral es un tema que distrae mucho. De ahí que es muy importante, digamos, distrae, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para empezar a generar propuestas que nos puedan ayudar a convertir a la Ciudad de México en un referente, pues no solamente nacional e internacional. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta muy claramente, es claro, no buscamos, digamos, del lado del gobierno de la ciudad y del Congreso que no se distraigan. Sabemos que pues tendrán de frente un proceso electoral muy complicado en la Ciudad de México, pero también hacemos un llamado a los propios partidos políticos, a los candidatos, a que una vez llegado el momento legal, pues presenten y ofrezcan campañas con respeto, campañas con contenido, sobre todo, sabes, Carlos, campañas con propuestas viables, ¿no? La Ciudad de México y el país se enfrentará a partir del 2025 condiciones muy complicadas en materia, por ejemplo, de finanzas públicas, condiciones muy complicadas en materia de seguridad. Y en ese sentido, pues esperamos que las propuestas de los candidatos sean muy razonables, sean muy responsables y sobre todo, pues le den una ruta real de respuesta a los potenciales problemas que vamos a tener en la ciudad. Te pongo un ejemplo muy claro. El tema del agua se va a convertir en la Ciudad de México en un eje estratégico incluso de seguridad, ¿no? Ya no lo hablemos solamente desde la parte de infraestructura. Necesitamos respuestas en materia de agua, necesitamos respuestas en materia de crecimiento económico formal. No podemos avanzar mucho más con una informalidad como la que tenemos en la Ciudad de México, y de ahí que se demande elementos pues de mucha conciencia, de propuesta muy clara, ¿no? Y sobre todo, Carlos, la petición es que en este 2024 evitemos la polarización y la confrontación que pueda llegar a un tema de violencia, ¿no? Desgraciadamente la sociedad mexicana está muy polarizada en temas políticos. Creemos que si podemos avanzar de manera muy importante en esta ruta de conciencia, de responsabilidad social y sobre todo de enarbolar valores democráticos muy importantes, vamos a tener un 2024 muy pacífico con elecciones muy ejemplares. Y en ese sentido, pues es el llamado que vamos a hacer tanto al gobierno de la ciudad como a los propios actores políticos, partidos y los propios candidatos. Gabriel, por último, y quisiera, bueno, también como integrante de la Coparmex, en un tema que es pues nacional, la propuesta sobre reformar el sistema de pensiones, sobre dar incrementos por arriba de la inflación, que ya anunció el presidente que va a presentarlas el 5 de febrero. ¿Cómo lo ven los empresarios, y en este caso los empresarios de la capital del país?
Sí, muy en sintonía con lo que ha dicho nuestro presidente nacional, José Medina Mora. Señalamos claramente que no vemos una necesidad en una reforma de pensiones, ¿no? El país está enfrentando por situaciones muy complicadas en materia económica, y una reforma de este talante, mi querido Carlos, lo único que generaría sería un ruido muy relevante en un tema en el cual nos ha costado muchísimo trabajo construir un sistema que por supuesto es perfectible, pero que digamos, en este contexto se demanda una propuesta pues muy sólida, muy responsable, ¿no? Y lo que percibimos, porque no hay ninguna propuesta por parte del Ejecutivo aún, es que pues se contemplan elementos que no pueden ser benéficos, francamente, para el desarrollo económico del país y pues por supuesto para la integridad de los trabajadores en México, ¿no? Entonces, habrá que esperar, mi querido Carlos, lo que el presidente proponga, ¿no? Pero esperemos que sean propuestas razonables, sensatas, y pues reitero, desde la línea de la Coparmex Nacional, pues no lo creemos necesario. Ojalá que haya pues un análisis muy profundo, un análisis muy concienzudo por parte del gobierno federal y por supuesto por parte de los propios legisladores, para que entiendan que las empresas se construyen con certeza jurídica, que el crecimiento económico se construye con una certeza jurídica que nos la da desde el presidente hasta el Congreso de la Unión, y en ese sentido pues tomen las decisiones más responsables en aras de pues una estabilidad que México pues francamente pues ha gozado desde hace mucho tiempo, y en ese sentido creemos que debemos seguir avanzando en esta ruta. Pues movido empieza este 2024 con esos planteamientos de la Coparmex de la Ciudad de México, con lo que viene desde el presidente sobre estas iniciativas que han levantado mucho nerviosismo, y seguramente estaremos platicando a lo largo de este año. Te agradezco mucho la comunicación, Gabriel. Feliz año y lo mejor para la Coparmex, para todos los que integran esta organización, y bueno, pues también a ver cómo nos va este 24. Ojalá que a todos nos vaya muy bien por el ambiente que se va a vivir, Gabriel. Te agradezco enormemente el espacio, mi querido Carlos. Por supuesto, feliz año a ti y a todo tu auditorio. Y sí, por supuesto que en Coparmex Ciudad de México estaremos muy al pendiente y atentos de ir analizando y revisando todas estas propuestas, y si nos lo permites, poderlo platicar también con tu auditorio, el avance que se tengan en todas y cada una de estas propuestas. Así es que mil gracias, querido Carlos. Estaremos en contacto, Gabriel. Gracias y que tengan una buena tarde. Gabriel Aguirre, él es vicepresidente de Comunicación y Estrategia de la Coparmex Ciudad de México. Y bueno, pues todos estos temas que tenemos pendientes. Gracias, Gabriel, y que tengas buena tarde.